¿Qué más? Habíamos adelantado elecciones presidenciales en el Paraguay. Domingo 30 de abril se elige al futuro presidente. A ver, son varios los candidatos. Los dos principales, los que tienen más chances justamente de ganar la elección. Comenzamos con Santiago Peña Palacios, partido político, Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado. Claro, edad 44 años, profesión economista, máster en políticas públicas. Fue ministro de Hacienda entre 2015 y 2017. El segundo candidato con más chances. Estamos hablando de Efraín Alegre, edad 60 años, profesión abogado y politólogo, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico. Fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones 2008 a 2011. Bueno, parte de los candidatos de esta contienda electoral que se viene. Las propuestas de quienes quieren ganar esta elección. Aquí está. Se ha demostrado que se puede tener un sistema de salud cercana a la gente, que responda a las necesidades de la gente con medicamentos gratuitos, medicamentos esenciales gratis para el ciudadano. Lo primero que tenemos que hacer es terminar con la corrupción, porque es la corrupción la que roba los medicamentos a la gente. Es la corrupción es la que está evitando la asistencia de salud de nuestros compatriotas y ciudadanos. Nosotros tenemos que contratar más médicos. Hay muchísimas especializaciones que hoy no tienen cobertura. Mi compromiso es que toda persona de 65 años, con el solo hecho de presentar su cédula, pueda tener acceso a esa pensión. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Si pudimos cumplir en los últimos años con 200.000, le aseguro que en los próximos años vamos a cumplir. Acá llega un gobierno con una voluntad clara y firme, que no tranza, que no negocia con la corrupción ni con el crimen organizado. 500.000 empleos, al menos 500.000 empleos en los próximos 5 años, va a permitir que muchos jóvenes que están ingresando al mercado laboral no vayan a caer en la delincuencia, no caigan en la drogadicción, que es uno de los grandes flagelos también. El cambio en el Paraguay pasa precisamente por cambiar las autoridades que son cómplices del crimen. Nosotros tenemos que resolver la población penitenciaria que hoy está totalmente colapsada. Pero no podemos nosotros pensar en construir más cárceles. No tiene que ser esa la lógica. La lógica es evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia. Estamos con una invitada, se lo habíamos adelantado. ¿Cuál es la ficha de nuestra invitada este sábado, Félix? A ver. Nuestra invitada de hoy es Lorena Soler. Ella es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, docente de la carrera de Sociología, codirectora de la revista electrónica y latina sobre estudios latinoamericanos, es autora de los libros La larga invención del golpe, El estronismo y el orden político paraguayo y Los oficios del sociólogo en Paraguay. Bien, Yalan, bienvenida Lorena, gracias por estar, un placer. Gracias. Bueno, recién compartíamos la ficha de los dos principales candidatos, ¿no? Cuando nos saludábamos te pregunté, bueno, ¿cómo están las encuestas? Muy empatados, dijiste, o empatadísimos, ¿es así? Sí, por ahora las encuestas muestran una paridad técnica, es el lenguaje que hemos aprendido a utilizar. Claro, está bien. Con final abierto, digamos, porque todavía falta ver cuál es el comportamiento de un tercer candidato, Payo Cubas, que puede torcer la balanza a favor de unos u otros según cómo esté su comportamiento, que es realmente una incógnita porque es un personaje nuevo de la nuevo, como son los outsiders ahora, sí, digamos, claro, relativamente nuevos, pero no importa, que se presenta por un movimiento político y que al no tener una estructura partidaria es la gran sorpresa de estas elecciones. Según digamos, cómo le vaya un poco a este candidato, es cómo le puede ir a uno u otro de estos dos partidos. Y hay que prestar mucha atención a esta última semana de campaña, casi generalmente la última semana de campaña puede pasar de todo en una elección tan importante como esta, ¿no? Sí, claramente, digamos, se están jugando las últimas fichas, claro, sobre todo por una disputa tan importante. Efraín un poco... Bueno, Efraín en la concertación nacional, tal vez el ensayo político más interesante que ha tenido la democracia en Paraguay desde el 89 hasta acá, una concertación de 23 partidos y 2 movimientos, que tiene una figura muy interesante, que es una pena que no haya aparecido en la pantalla, que es Soledad Núñez,
un personaje joven, una mujer que va candidata a vicepresidenta, pertenece a la organización civil Techos, que presenta también una novedad y un rasgo interesante en el nuevo mapa electoral que se arma en Paraguay, precisamente digo sobre esta experiencia tan interesante, parece ser la concertación, que en caso de perdurar va a alterar el mapa político y partidario paraguayo para los próximos años. Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Quería consultarte sobre el tema alianzas internacionales, cómo juegan los países y las potencias en este momento en las elecciones, teniendo en cuenta que hay mucha presión sobre América Latina por los alineamientos, después, sobre todo después de la guerra en Ucrania, obviamente desde antes, pero también por algunas cuestiones un poco inusuales, visitas. La visita, por ejemplo, del director de la CIA hace poquito a Paraguay, después esta reunión del embajador estadounidense con los dos candidatos, tanto con Santiago Peña como con Efraín Alegre, y también esta propuesta de Alegre, de la oposición, de restablecer las relaciones con China como una perspectiva que algunos analistas dicen en realidad no va a ser tan así por el alineamiento tan fuerte que hay con Estados Unidos y por la presencia que tiene en Paraguay Estados Unidos. ¿Qué opinás de esa disputa? Bueno, Estados Unidos ha tenido un rol central en estas elecciones porque ha condenado a Cartes, ha prohibido el ingreso de Cartes al país. Santiago Peña es el candidato de Cartes, digamos. Santiago Peña había competido en las internas pasadas frente a Abdo Benítez, que bueno, es un oficialismo sin ningún tipo de incidencia en el actual escenario electoral, como pasa con casi todos los oficialismos post-pandemia. Santiago Peña es el candidato, digamos, no solamente fue el ministro de Economía, sino que es la segunda vez que es el candidato de Cartes, pero esta vez triunfó en la interna del Partido Colorado. Esto pasó en un escenario donde Estados Unidos acaba de hacer público a partir de sus embajadas y sus lineamientos exteriores que la corrupción cartista está sofocando las instituciones democráticas en Paraguay. No solamente le ha prohibido el ingreso a Cartes a Estados Unidos, sino también que lo ha obligado a desarmar sus empresas económicas. Hace unas 3 semanas, Cartes en un video público anuncia a la ciudadanía que desarticula su grupo económico porque ha sido acusado por Estados Unidos por irregularidades y Estados Unidos le ha prohibido la comercialización con todas las empresas y los bancos norteamericanos. Así que Estados Unidos, digamos, está de lleno en esta. Y a mí me parece interesante pensar la intervención tan directa y pública de Estados Unidos sobre Cartes un poco como la nueva política de Estados Unidos ante estos personajes. El propio Trump, ¿no?, que ha puesto amenazado hasta el propio sistema democrático norteamericano y que comienza a pensar a Paraguay como un ensayo de algunas medidas que habría que tomar frente a estos personajes políticos que no solamente son personajes de la política, sino también que son personajes del mundo económico cada vez más poderosos. Y eso es un riesgo para cualquier régimen o orden democrático más o menos estable en la región. También le pasó con Bolsonaro y la reacción frente al triunfo de Lula da Silva. Así que la política exterior se juega hoy en el alineamiento con Estados Unidos en estas elecciones. Por eso Efraín, digamos, y Estados Unidos está monitoreando esto y ha complicado un poco al candidato Santiago Peña y al propio Cartes y al propio Partido Colorado, digamos, porque Santiago Peña ha tenido que salir a decir que no es más el candidato de Cartes, sino que es del Partido Colorado, un desplazamiento de la figura, pero sin lugar a duda eso. Y además ha complicado el financiamiento del Partido Colorado, con lo cual también es una cosa muy novedosa en este escenario electoral que el Partido Colorado va a una elección casi sin recursos. Así que diría que por ahora la mirada y la apuesta está en el rol que va a tomar Estados Unidos sobre la figura de Cartes, que va a impactar de lleno en el partido hegemónico, que es el Partido Colorado, digamos. Lorena, hablando de esa hegemonía de casi 7 años con la alternancia de Fernando Lugo, quería preguntarte, ¿estás viendo algo distinto en esta campaña electoral por la cual se pueda creer que finalmente el Partido Colorado no va a gobernar? Digo, ¿hay alguna diferencia con una elección anterior? Y considerando que Efraín Alegre es la 3ª vez que se presenta, si no recuerdo mal. Y preguntarte también, te lo preguntaba fuera del aire, si este
paraguayo-Cubas, este candidato que al menos según las encuestas está en el tercer lugar. Yo te preguntaba, ¿es el Milei paraguayo? Me decías, bueno, es un poco así, pero no tan así. Contarnos un poco si es que puede llegar además a ser una sorpresa o sobre todo si recae en el apoyo a él lo que pueda llegar a pasar en la elección presidencial. Bueno, a ver, Paraguayo Cuba es un personaje de las nuevas derechas en América Latina, lo como es Milei, en algún sentido lo fue Bolsonaro al inicio, pero me parece que a diferencia de Milei no es un candidato de la élite política ni la élite económica en Paraguay, sino que si bien es un candidato que ha tenido participación política en el Partido Colorado, se reivindica en algún sentido colorado, pero de una auténtica doctrina colorada nacionalista, y tiene, al igual que Milei, una bandera de denuncia a la clase política, a la corrupción, inclusive van un poco más allá en la necesidad de reforma constitucional, de un poder unicameral, de un ejecutivo fuerte, de suspender, de ser necesario también, las instituciones de la República Democrática. A diferencia de Milei, que tiene un programa de un resabio, digamos, vetusto, neoliberal, de la dolarización y demás, Payo Cubas presenta algunos programas de intervención y distribución de la riqueza, de tinte nacionalista conservador, pero que lo diferencia en ese punto de Milei. Digamos, no es, para decirlo rápido, un candidato de los sectores dominantes de Paraguay. Digamos, diría yo que Santi Peña es el candidato de los sectores, digamos, dominantes o de, digamos, de la burguesía, de la oligarquía, de los terratenientes. Payo Cubas ha llamado a una reforma impositiva, digamos, a cobrar impuestos a las retenciones, a las exportaciones de los commodities en Paraguay, a la tierra. También ha llamado a devolver a los pueblos originarios las tierras que el avance de la soja sobre la frontera. Todo esto, digamos, inundado de un discurso de pena de muerte a los corruptos políticos. Él tiene, a diferencia de Milei, que digamos, los dos se emparentan en esta denuncia al statu quo, digamos, a la casta política, eso aparece por igual, pero Payo Cubas tiene una cosa interesante, que él fue senador y fue expulsado por los senadores de la Cámara Alta, entonces tiene una base de legitimidad para poder decir yo estuve ahí y fui expulsado por denunciar actos de corrupción. No fue expulsado por eso, digamos, fue expulsado porque amenazó con golpear a una concejala, a un policía, bueno, no importa, por actitudes de violencia física que tiene sin mayores resguardos. Y en ese punto, digamos, me parece que si bien hay digamos, ambos candidatos presentan algunos elementos que llaman la atención sobre cómo están reflexionando un orden común, un orden democrático común, creo que sus planteos económicos son radicalmente diferentes. Aunque si creo, eso es una hipótesis, es una intuición, finalmente tanto Milei como el personaje paraguayo van a terminar teniendo apoyo electoral de los sectores más vulnerables y pobres en ambos países. Como futbolero no puedo dejar de preguntarte, ¿por qué no ocupó ese lugar Chilaver, que no aparece en las encuestas y 3%. cerraba perfectamente el personaje? Chilaver, porque no tuvo, no lo sé, pero bueno. Mis amigos paraguayos me dicen informalmente, no es querido Chilaver. Claro, lo quiere la gente de Vélez, nada más. Y tiene una cosa interesante que tiene Payo Cubas, es una persona que se presenta con un nivel de austeridad se viste de negro, pantalones negros, remera negra, camina por la calle. Su principal campaña está en TikTok. Es un personaje carismático, diría yo. Y Chilaver presenta un nivel de, digamos, tentación, una burla, digamos, hace de su dinero y su fortuna, digamos, un poco un escenario que no es demasiado atractivo para propios ni ajenos, por decirlo así. Y no sé muy bien por qué insiste con su carrera política, que no avisoro con ningún tipo de futuro, digamos. Pero, bueno, está ahí queriendo competir. Hay 12 presidentes, un nivel de fragmentación, 12 presidentes, no, candidatos a presidente, un nivel de fragmentación muy importante entre esa cantidad de votos que puede jugarse
el resultado final de la elección, digamos, porque digamos, hay una distribución de esos Sí, porque candidatos. además no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta, es primera vuelta, hay voto electrónico, el voto es obligatorio y tiene una adenda interesante, que es que todos los jóvenes, más de 200.000 jóvenes, van a participar en estas elecciones. Hasta el último día son incorporados automáticamente al padrón electoral. Y recordemos la comunidad paraguaya en Argentina, la más importante, que también vuelca un poco el resultado electoral, o por ahí incide el resultado electoral. Hay 40.000 o 41.000 extranjeros paraguayos que viven fuera de Paraguay, y 30.000 viven en Argentina, en Buenos Aires principalmente. Claro, ¿no? que no es poco. Lorena, nos gustaría que vengas una vez que se desarrollen estos comicios presidenciales, ya con los resultados de la elección, para analizar, bueno, la semana después de estos comicios tan importantes en el Paraguay. Es un placer, como siempre. Con todo gusto, con todo Gracias, gusto. Lorena.